Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Pues ya valieron los prianistas, están en fase terminal. El PRD pierde su registro porque el PRIAN no le ha quedado claro el triunfo de Claudia Sheinbaum, que es arrasador, es un triunfo contundente. En el mandato de las urnas está más que claro. Claudia Sheinbaum será la presidenta más votada en la historia del país, la primera mujer en 200 años. Y respecto a los dichos de la oposición sobre que se trató de una elección de Estado, el diputado Gerardo Fernández Noroña calificó como una patraña dichas expresiones de la oposición y expresó que es imposible alcanzar un triunfo de más de 35 millones de votos. No se te olvide compartir esta información y darle manita arriba para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro país. A continuación con el video. Estamos muy contentos, agradecidos con el pueblo de México, porque se demostró que la guerra sucia, los insultos, los golpes bajos fueron derrotados por la verdad, por un proyecto político que está transformando México. Felicitando a la virtual presidenta Claudia Sheinbaum por este contundente, arrollador, impresionante triunfo que el pueblo de México le tributó a nuestro movimiento. Hacemos un llamado a que la oposición actúe con responsabilidad, que hagan caso al veredicto final del pueblo depositado en las urnas y que actúen con sensatez y prudencia frente al resultado que se obtuvo el 2 de junio. Fue una elección pacífica, limpia, fue una elección a la que acudieron millones de mexicanos y participaron millones de mexicanos y mexicanas organizando la elección. Ahora estamos en el proceso de cómputos distritales y se ha incrementado la ventaja para la doctora Claudia Sheinbaum en más de 2 millones de votos y medio. Aún nos queda Jalisco, municipios y alcaldías concretas. Vamos a defender todos los votos, voto por voto. Y también nos hemos pronunciado por la apertura que se necesita, incluso total, porque el que nada debe, nada teme, nada tenemos que ocultar ni esconder. La voluntad del pueblo de México ya se ofreció. Las urnas hablaron, los votos se contaron. Ahora tiene que prevalecer la sensatez, que la furia no los aprisione a los opositores, que la discordia o el exceso no los haga rehenes, que la mentira y la continuación de la guerra sucia no les haga creer un mundo imaginario. Ganamos y ganamos a la buena. Y tenemos presidenta Claudia Sheinbaum y tendremos una mayoría calificada en ambas cámaras. Voy a ser muy puntual, muy buenos días. Primero, como ya se dijo, agradecerle al pueblo de México el enorme respaldo a la Cuarta Transformación. El mandato de las urnas está más que claro, el triunfo es más que apabullante. Se pidió un recuento. Es singular que en la elección de 2006, con .56 de diferencia, poco más de 200,000 votos, no hayan aceptado un recuento voto por voto, casilla por casilla. Se ha hecho un recuento del 10%, el diezmo, decía Porfirio Muñoz Ledo, y hoy con 30% de ventaja se hace el recuento. Está por terminarse el recuento y como aquí ya se dijo, Xóchitl Gálvez Ruiz, Berta Xóchitl Gálvez Ruiz tiene poco más de 800,000 votos ciertamente adicionales, pero Claudia Sheinbaum Pardo tiene más de 2,5 millones de votos. Va a ser la candidata más votada en la historia de nuestro país, la candidata a la presidencia más votada. La primera mujer en 200 años y la candidata más votada. El triunfo es contundente. Los datos que da nuestro compañero Gravioto son evidentes en que el conteo rápido, primero el PREP, después y ahora el recuento,
ratifican el criterio original del INE de que alcanzamos el plan C, los 2/3 en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pero lo que yo quiero plantear es la patraña de que hay una elección de Estado. No me hagan caso a mí, escuchen a Lorenzo Córdoba, que fue orador en la penúltima movilización de la Marea Rosa, expresidente del INE, que les dice claramente lo que es una elección de Estado con un rigor intelectual. Una elección de Estado es cuando hay un partido de Estado, cuando tienes el control del órgano electoral, cuando no hay elecciones libres. No es el caso. Decían que las encuestas se equivocaron, Masip Poll, las demás todas decían que iba a pasar lo que pasó. Decían que los sectores medios no votaban por nosotros, todos los estratos de los sectores medios votaron por nosotros. No se puede alcanzar un triunfo de más de 35 millones de votos sin un amplísimo respaldo popular de todos los sectores económicos del país. Cierro, nos dicen que seamos generosos en la victoria, siempre que sean dignos en la derrota. Hay que cumplir esas dos partes del apotegma, porque si la oposición sigue regateándole al pueblo el valor de su decisión y siguen sin entender que democracia es la expresión del pueblo en las urnas y el domingo 2 de junio el pueblo se expresó con contundencia, pues nosotros vamos a, lo digo de otra manera, si ellos hubieran obtenido este triunfo ni voltearían a vernos. Nosotros aquí vamos a tener un debate de iguales, de pares, sin menospreciar a nadie, pero que se ubiquen un poquito, porque sí fueron verdad. Están en fase terminal. El PRI y el PAN están en fase terminal y el PRD perdió el registro. Si no les queda claro eso, no les queda claro nada. Bueno, la narrativa que ha planteado la oposición estos días ha sido de que queremos que haya una sobrerepresentación en el Congreso de la Unión en la próxima legislatura. Pero voy a dar algunos datos, porque es una mentira lo que están diciendo y no vamos a permitir que se empañe el triunfo contundente de la doctora Claudia Sheinbaum. Primero, 35 millones de votos, más de 19 millones de votos de diferencia, 32 puntos porcentuales de diferencia. ¿De qué sobre representación hablamos? Ganamos de los 32 estados, 30 estados para la senaduría, o sea, el 93% de los estados. Ganamos 251 de los 300 distritos electorales federales, el 83% de los distritos. ¿De qué sobrerepresentación hablamos? Y si nos vamos por partido, Morena gana de mayoría relativa 157 distritos. Y nos están dando 83 diputados de representación proporcional. El PT gana 37 diputados de mayoría relativa y le están dando 11 de representación proporcional. Y el Verde gana 57 y le están dando 17 de representación proporcional. Fíjense la diferencia. El PRI gana 10 distritos y le dan 24 de representación proporcional. ¿A quién le están dando más diputados de representación proporcional? El PAN gana 34 distritos y le dan 38 de representación proporcional. Entonces, que no nos vengan con ese cuento de que hay una sobrerepresentación a los partidos que postularon a Claudia Sheinbaum para la presidencia de México. Es una representación constitucional y no vamos a permitir que nos regateen ese triunfo arrollador que nos dio la gente en las urnas. Bueno, ¿sí me escucha? A ver, sí. Coordinador Monreal, yo tengo dos preguntas. La primera, ¿usted considera necesario que el país debe entrar por un proceso de reconciliación entre el partido que ganó la elección del 2 de junio y la oposición? Y la segunda, el domingo 35 millones de mexicanos les entregaron a ustedes un cheque en blanco. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer con ese cheque en blanco ahora que son mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso? Porque lo que ustedes decidan en el Congreso va a impactar en lo económico, en lo social y en lo político. Bien, primero, la presidenta, la virtual presidenta, ha actuado en sus primeras horas después de la elección con mucha prudencia. Y ha actuado también con una actitud conciliatoria con todos los sectores de la población. Ha tenido reuniones con muchos de ellos, ha hablado incluso con más de 50 jefes de Estado que le han reconocido por el triunfo contundente, que eso es lo que nos parece una paradoja. Afuera del país se reconoce a la democracia nacional y la contundencia del triunfo de Claudia Sheinbaum, y aquí, por reyertas, por ira, por odio,
no se quiere aceptar en algunos sectores que el pueblo de México ganó. Así es de que la conciliación es indispensable. Y no sentimos que sea un cheque en blanco. Incluso creemos que fue en parte un ejercicio plebiscitario. La población califica y castiga a las políticas públicas que están en marcha. Nosotros creemos que el presidente López Obrador ha actuado a la altura de las circunstancias y que ha sido un jefe de Estado extraordinario. Por esa razón, nosotros no tuvimos ninguna fisura interna, todos trabajamos al unísono, tuvimos una candidata aplicada, estudiosa, estructurada, sensible, humanista, y ahí están los resultados, con una gran confianza del pueblo de México. Vamos a cumplirle al pueblo de México. Y la doctora Claudia Sheinbaum, después de 200 años, va a ser la primera mujer presidenta y va a ser una estupenda presidenta de la República. Ya lo verás, ya lo verán todos los mexicanos y mexicanas, tengan confianza. A que no le regateé el triunfo de lo que fue contundente el domingo. Sí, ellos tienen su estrategia, la respetamos, ellos saben que están equivocados, pero el llamado a la oposición es a reconocer la voluntad del pueblo, nada más, a que reconozcan que Claudia Sheinbaum fue una estupenda candidata y será una mejor presidenta. Andrea Becerril, de La Jornada. Buenas tardes. Senador Monreal, quisiera también contestar. En días pasados, este hecho de que Morena va a tener la mayoría calificada en el Congreso y prácticamente también en el Senado, ¿no?, donde faltarían 3, pero que seguramente los van a conseguir fácil. Esto ha provocó en algunos mercados, en los mercados financieros, en la bolsa, nerviosismo ante la idea de que se iba a usar de manera irresponsable y de que iban a aprobar reformas que quizá lesionaran al gran capital. ¿Qué podrían decir sobre eso? Porque de hecho también hay reformas importantes que el Congreso tiene que sacar para que siga adelante el proyecto. Le voy a pedir a Gerardo, él quiere dar respuesta a esto, Andrea. Sí, frente al tema de la Casa de Bolsa, de inmediato nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo ratificó al secretario de Hacienda la autonomía del Banco de México. Son cosas que en campaña se dijeron y que se van a seguir manteniendo. Y tampoco hay engaño cuando se dijo que habrá reformas muy importantes al marco constitucional que se necesitaban para el Plan C. Empezaremos con la del Poder Judicial. Indiscutiblemente esa reforma se vaya a cabo, la reforma energética, la reforma electoral, solo por mencionar algunas. Yo creo que esto le va a dar todavía más garantías a la inversión tanto nacional como extranjera, porque el marco legal, acá no hay moches, no hay corrupción, no hay componendas, las reglas están establecidas y se establecerán con mayor claridad en el marco constitucional y en las leyes secundarias que fuera necesario precisarlo. Entonces no veo yo ningún problema. Le va a ir muy bien a todos los, como con el compañero presidente, a todos los sectores económicos les ha ido extraordinariamente bien, particularmente a los sectores más poderosos económicamente, a los sectores financieros. Lo único es que vamos a continuar con separar al poder económico del poder político. En México manda el pueblo de México emitió un mandato, nos sentimos muy honrados, es un compromiso muy grande y vamos a cumplir. La compañera Claudia Sheinbaum Pardo cumplirá todos los compromisos de campaña y esos compromisos están dentro de las cosas que estoy planteando. Perdón, en lo que se refiere a la reforma judicial, ¿habría la intención de desmantelar la actual Corte, como lo hizo alguna vez Cedillo, o simplemente es la reforma que ha planteado? Vamos a ver, ya en los próximos días los senadores y diputados electos hablarán con la doctora Claudia Sheinbaum y tomarán decisiones. Todavía nos faltan unos días. Vamos a esperar que califiquen la elección de diputados y senadores, pero seguramente la doctora Claudia Sheinbaum en su agenda tiene prioridades y así lo vamos a hacer y a entender. El presidente López Obrador presentó 18 reformas a la Constitución, más de 54 iniciativas, que comprenden 54 reformas a diferentes apartados de la Constitución. Entonces, entre ellas está la reforma al Poder Judicial. Conforme al reglamento de la Cámara, y así ya lo acordó la Junta de Coordinación Política, están vigentes las iniciativas y está presta la Comisión de Puntos Constitucionales para elaborar el dictamen y que sea votado una vez que se instale el siguiente Congreso General. Y el proceso legislativo se va a mantener. Habremos de platicar los senadores, los diputados, las diputadas senadoras electas con nuestra virtual presidenta y la participación también del gobierno saliente para poder determinar y ajustar el dictamen correspondiente. Es un hecho. Sí, por cierto,
reconocemos el gesto de la presidenta de la Corte de hace unos días al felicitar el triunfo de la presidenta, virtual presidenta Claudia Sheinbaum. Sobre todo ella, que había tenido posiciones que no parecían imparciales, ni democráticas, ni tampoco profesionales. Amistades sospechosas. Amistades sospechosas. Entonces, el hecho de que sea de las primeras, el Poder Judicial que ella representa, haber expresado la felicitación y el reconocimiento al triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum es muy alentador. Ojalá y la oposición, aunque sean oposición, reflexionaran sobre lo que ella hizo y sobre lo que Lorenzo Córdoba ahora expresaba públicamente. Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, senadores? Buenas tardes a todos. Preguntarte, Ricardo, es contundente y aplastante el triunfo de la próxima presidenta, pero no veo en ustedes comentar que se quedaron también pendientes como la inseguridad que hay en el país. Si vamos a tener, ahora sí, con esa cantidad de votos y con lo que van a tener en el Congreso, una atención en el IMSS como el de Dinamarca y todo lo que se había dicho, si es posible que se pueda lograr en lo que viene. Y lo otro quizás para Gerardo, porque habla de que pues ya están en la anemia los otros dos partidos y alguna cosa así que van a desaparecer. Si es momento político para que entonces se sumen a dos fuerzas políticas en el país para que contiendan dos partidos nada más. ¿Para qué queremos tantos partidos si el Verde y el PT pues realmente qué aportan, ¿no? Gracias. Le pido a César que le dé respuesta a esta pregunta. Félix. Sobre el sistema de salud y todos los pendientes que tenemos como cuarta transformación. Primero decir que obviamente los 35 millones de votos que tuvo la doctora Sheinbaum son votos de gente consciente que sabe que en 6 años no íbamos a cambiar todo el desastre que nos dejaron los gobiernos del PRI y del PAN. Hay una conciencia de la gente que se necesita continuidad de la transformación para alcanzar el sistema de salud, educativo, los salarios, la paz, la seguridad que nos merecemos todas y todos los mexicanos. En concreto, en el tema de salud, bueno, el presidente López Obrador en estos 3 meses en que no podía tener actos públicos, se dedicó a avanzar en el tema de salud y termina pasando la elección, pues hemos estado viendo cómo ya se echó a andar este programa de darle a las comunidades el control para que puedan tener una supervisión más efectiva de los recursos que va a tener una clínica, un hospital. Y creo que ese modelo que ya se aplicó en las escuelas va a funcionar también en el sistema de salud. Y no vamos a tener un sistema como el de Dinamarca, vamos a tener un mejor sistema de salud. Sí, adelante. Sobre la pregunta hecha a mi persona, Benjamín también quiere comentar algo. Quien decide cuántos partidos hay en México es el pueblo de México. Dijo que ya no quería al PRD y lo desapareció. Al PRI prácticamente lo desapareció. Al PAN lo redujo a su mínima expresión. Hay quien piensa que debería haber 2 partidos. Yo respeto, el pueblo no piensa así. Le ha dado al Verde la posición de la segunda fuerza política nacional, piensa diferente a tú, que sí aporta a ti, y al PT le dio la cuarta. Tiene más diputados el PT que el PRI, por ejemplo. Entonces, es el electorado el que determina, no se puede determinar en una ley o arbitrariamente que haya 2, 3, 5, 10. Lo que sí se va a revisar es el tema de las prerrogativas dentro de la reforma electoral y sea cual sea el número de partidos, el monto es el mismo. Si es un partido o si son 100, la bolsa que se reparte de prerrogativas es exactamente la misma. Yo seguiría insistiendo, termino, que se ha hecho una despolitización con el tema de los partidos. Hay un debates fuertes en eso, del fuero, de la representación proporcional. Es un debate que tendremos que dar la nueva legislatura, inclusive la coalición internamente, para responder a inquietudes que hay del pueblo de México, y lo que debe ser la fundamental es fortalecer los procedimientos democráticos. A mí me parece que lograr, me extendí un poco en la pregunta, pero miren, hasta hace poco no se respetaba el voto. Este domingo hubo un proceso extraordinariamente avanzado en materia democrática. Sigue habiendo problemas como en Jalisco, pero me parece que es muy importante el avance democrático. Quien no lo quiera regatear estaría haciendo una valoración equivocada. A ver, aquí el Benjamín. Sí, un poco para contestar tu reflexión, que la tomamos en el mejor de los ánimos, aunque nos parece poco respetuosa. El Partido del Trabajo se propuso una meta que ha sido superada gracias al electorado mexicano. Nosotros nos consideramos
parte fundamental de la Cuarta Transformación. Nos asumimos como la izquierda de la izquierda y acompañaremos a López Obrador en todo lo que falta de su administración y, por supuesto, con Claudia Sheinbaum. Si López Obrador propone, lo digo porque lo poco que escuché de la conferencia de prensa anterior, que de una vez en septiembre se hagan reformas, contará con todo el apoyo del PT, porque tenemos una importante representación del electorado mexicano. Todo el poder al pueblo es lo que decimos en el PT y por eso seguiremos apoyando a la Cuarta Transformación.